Y tenemos a nuestra primera invitada en esta edición de Radio Análisis, viernes 16 de agosto de 2024. De inmediato, para poder ahondar luego en el tema, hablo de la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, Daniela Serrano. Bienvenida, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos y vemos bien. Muy bien. Diputada, sabemos que hay una emergencia que es corta y que ahí incluso hay algunos pendientes todavía respecto del regreso del servicio eléctrico luego de estas precipitaciones, fuertes vientos, impactos que produjo esto a nivel urbano, pero también en comunas rurales a lo largo del país. Esta serie de ultimátums que se dio, por ejemplo, el caso de Enel, abriendo esta puerta también de caducidad en respecto del control, ¿no? de estas empresas respecto de un bien que hoy pasa a ser tan necesario como es la electricidad. Pero además de este corto, que podemos también comentarlo, se ha hablado de un debate más de fondo, que es qué pasa si es que hay alguna alternativa estatal sobre la energía eléctrica en Chile. De hecho, en estos días pasados, ¿no?, ingresaron un proyecto buscando esta creación de una institución de este tipo. Primero, ¿Cómo son las ideas fuerza para poder ingresar un proyecto en esta línea? Y que, desde el gobierno, incluso citando un poco las palabras de la vocera Camila Vallejo, más allá de que plantea como legítima que nos demos las instancias de este tipo de discusiones, hace referencia a que el Estado no tendría musculatura para reemplazar una labor como es el caso de las distribuidoras eléctricas. Pero pasemos a lo medular, que fue el ingreso de este proyecto y su contexto. Sí, lo primero, yo creo que es importante entender que el mismo gobierno ha transmitido que han hecho todas las acciones necesarias para poder claramente resolver el problema que actualmente todavía mantiene a usuarios sin electricidad. Y creemos que desde ahí es importante entonces primero hacer las valoraciones que creemos que ha hecho el gobierno. Sin embargo, cuando nos preguntamos sobre el mismo proceso de la caducidad, que ha estado también bastante en boca, sobre el cumplimiento o no, la pregunta es ¿con qué responde el Estado cuando no es dependiente, o sea, cuando es totalmente dependiente todavía de empresas privadas? Y desde ahí la pregunta fue entonces, empecemos a dar un debate de largo alcance, porque finalmente, claro, se pueden hoy día ajustar los marcos regulatorios, se pueden también subir las multas, las sanciones hoy día a estas empresas eléctricas, se puede anunciar un proceso de caducidad. Sin embargo, el Estado no tiene una alternativa a ofrecer que no sea claramente depender de estas empresas eléctricas. Se ha hablado mucho de Enel, por ejemplo, pero por ejemplo si también vemos otras circunstancias que no solamente responden a este temporal o a este frente de mal tiempo que hemos tenido en los últimos días, sino que los vemos, por ejemplo, en la intermitencia muchas veces del servicio, que es mucho más escondido, por ejemplo, de lo que realiza la CGE en mi distrito, que siempre hay mucha intermitencia o siempre también hay problemas con el cableado a propósito de esta disputa que actualmente existe, si son las eléctricas o son las municipalidades las que se hacen cargo de estos residuos. Creemos que hoy día es importante responder con un problema que claramente es de fondo, que tiene que ver con que hoy día el Estado no tiene las herramientas suficientes y solo puede quedarse en estos procesos de caducidad o solo puede hoy día ajustar un marco regulatorio, claramente subiendo las sanciones a estas empresas que no cumplan. En ese sentido, con distintos parlamentarios, entre esos parlamentarios de la Democracia Cristiana, parlamentarios del Frente Amplio, también de la Federación Regionalista Verde Social, ingresamos un proyecto de ley que tiene como objetivo poder dar el debate de crear una empresa estatal de electricidad. Le pusimos Empresa Chilena de Electricidad justamente para que no coincidieran las siglas con Enel, pero todos sabemos que Enel es una empresa nacional de Italia y por tanto ahí considerábamos que era importante hacer una separación semántica. Claramente este proyecto va a tener, la presentación es el primer paso porque vamos a pelear también su admisibilidad en la sala. Todo esto en el sentido de que nosotros no tenemos esta potestad de poder decir que hoy día
se pueda abrir una empresa eléctrica. Todo esto es potestad del Ejecutivo, pero creemos que dada la circunstancia y también de lo que ha planteado el mismo ministro, que puede existir esta posibilidad, nosotros creemos que en particular el Ejecutivo, y en este caso la Cámara de Diputados y Diputadas, no se puede negar a dar un debate de fondo, todo esto en el entendido que hoy día no tenemos una respuesta mayor por parte del Estado que no sea solo ajustar este marco regulatorio, que claramente nos quedamos cortos. Todo esto también teniendo el antecedente que incluso anunciando este proceso de caducidad en él, todavía no tenemos la reposición de suministro dentro de toda la región metropolitana. Es por eso que, al menos en el artículo 4 que nosotros proponemos de este proyecto, es primero entender que podemos mandatar a través de una ley marco que el Ejecutivo presente hoy día una organización y funcionamiento de una empresa de electricidad, y creemos que no hay peor debate que el que no se da, y en ese sentido, post semana distrital, vamos a defender la admisibilidad de este proyecto. Sí, diputada, buenos días, le habla Patricio acá. Sí, es súper interesante el proyecto de ley porque abre debate, abre debate y es probable que no sea viable legislativamente. Esto lo digo como solamente desde un plano interpretativo, ¿no? De pájaro de mal agüero y todo, pero aún así es interesante porque abre debate. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas que afloraron muy fuertemente a propósito del debate constitucional que culminó el 4 de septiembre del 2022. El último. No, el penúltimo. El penúltimo, sí. Y respecto al cual luego se le echaron paladas de tierra, ¿no? Es el rol del Estado en la economía. Y lo que dice la Constitución vigente, si digo algo que no es, diputado, usted me corrige con toda confianza, porque la idea es que entreguemos información precisa, es que el Estado solo puede crear una empresa estatal si es que lo hace a través de un proyecto de ley aprobado por quórum calificado, no por el Congreso Nacional. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, Diana, diputada, que cuando empezó la pandemia y había que comprar mascarillas, alguien dijo, bueno, pero que el Estado haga una empresa de mascarilla. Bueno, el Estado no podía hacer una empresa de mascarilla porque tenía que pasar por una ley de quórum calificado y así sucesivamente. Hay una concepción de la Constitución actual que me atrevería a decir que es una concepción de la mayoría de las bancadas del Congreso Nacional, de que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Como una cosa de principio, y que luego lo hacen aterrizar, diputada, en debates como este. Quería, antes de volver al proyecto de ley, de preguntarle sobre eso más general, porque es el marco en el cual se da la actual discusión, y el ejemplo de Enel es re bueno, porque resulta que tenemos acá una empresa que tiene el monopolio, o casi el monopolio de la provisión eléctrica en la región metropolitana, que tiene perfectamente capitales públicos y que nadie se hace problemas por ello, ¿no? ¿Qué reflexión como más en general podemos hacer? Y luego, si le parece, volvemos al proyecto de ley en específico. Sí, a ver, yo creo que todo proyecto que uno ingresa también tiene que revisarle la constitucionalidad, sí. Y entre eso también entender que necesita de muchas voluntades políticas. Lo que nosotros estamos haciendo acá es poner también en el centro que es necesario darle la admisibilidad a este proyecto, puesto que la necesidad hoy día de tener un Estado mucho más robusto y no tan solo hoy día quedarnos doctrinariamente con un principio ideológico que tiene esta Constitución, que cada vez que se nos presentan este tipo de problemas vemos que hoy día no podemos dar una cobertura o no podemos dar otra respuesta de decir, bueno, acá creemos que las empresas tienen que cumplir, pero cuando las empresas no cumplen, bueno, ¿con qué nos quedamos? Y hemos tenido estos debates, y sobre todo también en el contexto de entender que hoy día vamos a pasar por distintas necesidades, y sobre todo en un contexto de crisis climática. Hoy día tener recursos estratégicos como la electricidad y es el agua, nosotros creemos que es un debate que no se puede negar el Congreso Nacional. En eso yo creo que ahí es relevante que si este proyecto no cuenta con la admisibilidad necesaria o no cuenta con los votos, nosotros sí creemos que entonces es necesario iniciar todo un proceso de una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales no necesitan una admisibilidad, por ejemplo, cuando se presenta. Y ahí creemos que es importante no solo dejar este debate en lo que se pueda dar en la sala, sino debatir justamente hoy día el rol que tiene el Estado y que es justamente dado por la Constitución. Y desde ahí entonces creemos que va a ser un debate bastante potente, bastante interesante, pero también que sirve también para poder develar hoy día
día los intereses ideológicos que hay detrás de poder mantener la Constitución tal como está, porque tal como usted lo decía, nosotros tenemos un proyecto de propuesta de nueva Constitución del 4 de septiembre donde muchos se escandalizaron y dijeron, bueno, acá es importante que el Estado siga teniendo su rol, que finalmente que no intervenga dentro de la economía, pero cuando nos encontramos con emergencias como esta, muchas veces se dice, bueno, y entonces el Estado ¿qué hace? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Sin embargo, seguimos teniendo hoy día las mismas trabas o seguimos teniendo estos mecanismos escasos que finalmente hoy día no nos permiten, por ejemplo, entender que si hipotéticamente y el gobierno tomara la decisión de decir, bueno, acá va la caducidad, que es lo que también sale como una propuesta y también como una amenaza para que las empresas puedan cumplir, bueno, entonces ¿con qué es lo que nosotros respondemos? Respondemos con otra empresa privada que también vemos dentro de la región metropolitana, que si bien mayoritariamente está en él, existen otras empresas, por ejemplo, que es la CGE, que tampoco da una cobertura espléndida a hoy día a sus usuarios, y lo vivimos, por ejemplo, en las comunas de Puente Alto, de San José de Maipo, de Pirque, que es una constante intermitencia la de los servicios. Diputada, bueno, independiente de los montos, ¿no? Cuando uno paga por un servicio, cuando se suspende por emergencia, claro, está la responsabilidad de esa empresa de reponer, de poner todas las medidas sobre la mesa para que eso se pueda cumplir. Y lo digo independiente del monto, pero a esto se agrega que en las últimas semanas habíamos estado conversando de la industria eléctrica sobre los costos en las cuentas, y ahí hablamos de altos montos, y que incluso en esta última gradualidad, ¿no?, iba a llegar en los siguientes meses a porcentajes bien complejos, es que hablamos, digamos, de lo que significa el costo de la vida. Entonces, claro, con altos precios, con estas situaciones de emergencia donde se ve el impacto y la reacción no a tiempo, que es lo que se ha dicho, para poder reponer un servicio como lo hemos dicho, importante en este caso como es la electricidad. Bueno, ese debate de los altos costos también nos llevó a decir, bueno, como país, ¿qué va a pasar también con los servicios eléctricos? ¿Qué pasa con además las distintas etapas? Cuando hablamos de la generación, de la transmisión, de la distribución. Este camino, esta posibilidad, abre también a una discusión que apunte a lo medular, a ese corazón, por ejemplo, de que a un mediano o largo plazo, ¿cómo vamos a abordar un servicio como este? Los costos de por medio. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Sí, yo creo que, bueno, como lo decía anteriormente, este proyecto tiene como objetivo poder abrir ese debate. Y muchas veces, porque cuando nosotros presentamos este proyecto, claro, las mismas redes sociales nos hemos llenado de bots, que en particular nosotros queremos abrir una empresa estatal que no va a dar la misma cobertura, que va a quebrar, que finalmente no estamos asegurando un mejor suministro. O sea, son debates que hoy día se tienen que dar. Y finalmente, si también nos encontramos en la etapa de lo que fue poder subir las tarifas, también tenía que ver con el compromiso que tenía el Estado en particular por un subsidio para que justamente no subieran estas tarifas eléctricas. Y cuando se aprueba este proyecto para descongelar justamente estas tarifas, se hacía también por resguardar las arcas fiscales, todo esto en el entendido de que era el Estado de Chile quien había asumido justamente esta deuda con las empresas eléctricas. Si nosotros hemos asumido constantemente deudas con estas empresas que son de corte estratégico, la pregunta a largo plazo, entonces, ¿hasta cuándo nosotros seguimos subsidiando además un negocio que nosotros mismos no estamos controlando? Y desde ahí entonces creemos que con este debate, que yo insisto, si nosotros perdimos la admisibilidad, vamos a presentar una reforma constitucional, porque este debate se tiene que dar dentro del Congreso. Vamos a insistir a las presidencias, en particular de la Comisión de Constitución, para que se haga una reforma constitucional. Es entender que hoy día no nos podemos negar a dar un debate de tener una mayor infraestructura, sobre todo cuando estamos hablando de que es necesario un nuevo modelo de desarrollo, y un nuevo modelo de desarrollo que dé cobertura justamente en esta situación de
emergencia climática que no va a ser que no va a ser en este invierno lo inédito, sino que todos los especialistas, todos los expertos en la materia nos dicen que esta va a ser también una constante. Entonces, hoy día poder recuperar un servicio eléctrico que Chilectra fue parte del Estado desde 1970 hasta la privatización de la dictadura, cuando también tiene cuando como empresa del Estado después se abre un proceso de privatización, es todo lo que nosotros ya invertimos como Estado y actualmente es en él. ¿Por qué nos vamos a negar hoy día a tener este debate y por qué en particular nos vamos hoy día a negar de una posibilidad de desarrollo cuando justamente estamos hablando también de mayores generaciones de empleo dentro de nuestro país y sobre todo cuando tenemos situaciones que yo creo que no nos pueden pasar por el lado y no pueden pasar desapercibidas cuando también tenemos cierre de empresas del Estado, en particular todo lo que pasa hoy día con la situación de Huachipato, donde nosotros podemos ver que pueden existir otras alternativas donde el Estado también puede jugar un rol justamente en la generación de empleos y también en la generación de un nuevo modelo que justamente se ajuste hoy día al desarrollo que debe tener el país y sobre todo también teniendo en cuenta que lo estratégico hoy día del servicio eléctrico y también, por ejemplo, de lo que significa el suministro de agua, hoy día debe ser una preocupación de todos y todas en un proceso de cambio climático. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, Daniela Serrano. Diputada, esta no es una pregunta, es simplemente un comentario para que usted pueda referirse a él libremente. El hecho de que estemos conversando esta mañana del tema evidencia las enormes dificultades que hay para este tipo de procesos. Por ejemplo, el tema de la caducidad, que suena bastante bien en el papel, pero nosotros recordábamos, diputada, usted era súper joven, pero cuando en el año 2013 se produjo la crisis que tuvo casi un mes sin agua los vecinos de Osorno y se inicia el proceso de caducidad de sal, cuando el Estado decidió dejar de continuar con el proceso porque no llevaba a ninguna parte, ya habían pasado 6 años, fue el 2019, ¿no? Entonces, de alguna manera, y disculpen que sea tan crudo, en él sabe que si se abre un proceso de caducidad, la posibilidad de que llegue a buen término es casi nula, y si llega, va a ser luego de muchos años, ¿no? Eso es lo primero. Luego, todos sabemos que aquí existe un lobby tremendo. Las empresas como Enel son grandes auspiciadoras de medios de comunicación, a veces inciden también de manera directa o indirecta, lo voy a decir de manera elegante, en la política. Por el otro lado están estas campañas del terror, porque no le quepa duda de que si se inicia un proceso como este, van a empezar a aparecer en los medios de comunicación artículos que van a decir que la gente se va a quedar sin electricidad, que les van a subir las cuentas y así sucesivamente, o sea, para volver a las víctimas en favor de los victimarios, ¿no? Claro. Entonces, todo esto hace extremadamente dificultoso avanzar en esta materia y sin embargo ustedes se lo están proponiendo, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Porque en la acumulación, o sea, a ver, el retroceso del Estado en esta materia es tan grande que incluso asomar la cabeza parece muy difícil. Sí, nosotros hemos tenido también conversaciones, por ejemplo, con los distintos alcaldes y alcaldesas que están iniciando todo este proceso de una demanda colectiva. Y cuando conversábamos con ellos nos decían, bueno, nosotros sabemos que el proceso de caducidad finalmente puede quedar en el papel o puede quedar como un anuncio justamente para poder satisfacer toda esa hoy día malestar que existe por parte de la ciudadanía y principalmente de los usuarios que todavía se encuentran sin servicio. Pero todos y todas también sabemos, dado también las herramientas que actualmente tenemos, que ese proceso de caducidad justamente puede quedar solo en el anuncio, entendiendo que hoy día no tenemos una alternativa real. O sea, no tenemos una alternativa de que nosotros y nosotras podamos también decir, bueno, si este proceso de caducidad finalmente es culmine y da como resultado que vamos a quitar aquella concesión, hoy día cómo respondemos como Estado si finalmente seguimos dependiendo de los privados. Nosotros creemos que tenemos que dar esa discusión. Y finalmente ahí yo creo que todos y todas quienes también se definen muchas veces patriotas y que también levantan esta bandera diciendo que acá es importante preocuparnos de los chilenos y chilenas, bueno, también la pregunta es hoy día cómo respondemos cuando no tenemos esta herramienta. Y yo
yo creo que toda esta campaña del terror que vamos a vivir, que ya lo hemos también palpado firmemente en lo que fue un proceso como el del 4 de septiembre, donde se hablaba justamente de una manera bastante peyorativa del Estado como una industria o del Estado como un proveedor de bienes, creemos que también tenemos que hoy día combatir aquel debate que justamente le ha hecho muy mal al país. Por ejemplo, en tema de reforma de pensiones, nosotros también lo hemos dicho, o sea, cuando se habla del Estado, cuando se habla de la solidaridad, muchos no dicen, y también nosotros presentamos, por ejemplo, hay una reforma constitucional de que los chilenos pudiesen elegir entre si quieren ser administrados por la AFP o quieren ser administrados como instituciones como Capredena y Preca. Lo que nosotros estamos intentando hacer con esto es justamente romper este paradigma de que el Estado finalmente no se puede meter en nada, justamente por esta campaña del terror, por esta campaña que sigue manteniendo un Estado subsidiario y que en la práctica vemos que solamente está perjudicando a chilenos y chilenas cuando no le podemos ofrecer más que este camino de un anuncio de caducidad, pero que sabemos que en lo concreto y dentro del corto plazo no tenemos la herramienta hoy día para terminar una concesión y poder dar también un curso necesario de poder tener una empresa eléctrica del Estado que por responsabilidad del Estado le dé la cobertura a estos usuarios que hasta el día de hoy se encuentran sin luz. Diputada, cuando hablamos de responsabilidades, porque claro, con estos cortes, con esta serie de ultimátum, con estos llamados incluso a acogerse a instancias de mediación para las compensaciones previo a lo que pueda pasar en una formalidad, ¿no?, de los respectivos procesos que pueda llevar adelante el CERNAC, otro tipo de demandas ciudadanas, porque, por ejemplo, desde CGE se hablaba de que esta responsabilidad es compartida, hablaba de que la infraestructura eléctrica no está a la altura. ¿Qué es lo que pasa con esta suerte de ir traspasando la pelota, podemos decir, de responsabilidades ante una emergencia con la envergadura que tuvo de esta semana y que, como usted menciona y lo decíamos al inicio, incluso hay algunas personas que hoy no tienen respuesta? Sí, nosotros hemos visto por parte de las empresas eléctricas, yo lo he llamado indolencia, pero también una inoperancia, de que justamente cuando no pueden dar cobertura, finalmente le echan la culpa al tercero, le echan la culpa al Estado o le echan la culpa al municipio. De hecho, CGE en particular ha aludido que gran parte del problema de los cortes tiene que ver en particular con lo que se produce con este tipo de chatarra, que finalmente no la pueden sacar ellos y que dicen que los municipios, y ahí yo creo que la legislación es clara, o sea, finalmente ellos son los que se tenían que hacer cargo de esta situación. Lo que nosotros ahí creemos que si este debate lo van a seguir pateando a que en particular hoy día hay una responsabilidad que es compartida, que no está en la infraestructura, que mejor también de justamente materializar esa responsabilidad compartida y que el Estado también se pueda hacer cargo de la generación, la distribución y también la transmisión. Y nosotros creemos que desde ahí, si van a hablar del Estado como un igual, entonces el Estado también puede entrar a operar con su empresa, que yo creo que también es necesario poder deslizar acá, que no se trata hoy día de poder estatizar toda la empresa eléctrica, porque sabemos también en términos de musculatura, sabemos que va a ser un proyecto bastante incipiente, sin embargo no nos podemos hoy día, nosotros la hora nos reíamos, decían no nos podemos negar a entrenar. Y lo que finalmente hoy día teníamos que hacer era que el Estado también pudiese entrar dentro de esta competencia, en los cuales nosotros creemos que tenemos la posibilidad de poder hacerlo bien y por tanto también en la demostración empírica de cómo hoy día existen otras empresas, por ejemplo, si hablamos de algunos servicios que son básicos, servicios que son estratégicos, por ejemplo, lo que sucede con ESMAPA en particular, que es una empresa municipal que está alojada en el Estado, que hoy día tiene la cobertura de agua dentro de la zona poniente de la región metropolitana, compite igual con otras empresas. Y nosotros creemos que desde ahí se puede hacer un camino claramente también fortaleciendo lo que va a significar esta industria. Y a los vecinos de Maipú no se les corta el agua. Importante tener en consideración. Yo viví muchos años en Maipú y cuando toda agua es andina, en particular no tenía agua, Maipú siempre tenía agua.
Diputada Daniela Serrano, le queremos agradecer por esta conversación. Es un tema árido, es un tema difícil, pero es muy importante abrir las discusiones porque hay algunas situaciones en nuestra institucionalidad que nosotros ya nos acostumbramos a vivenciar como si fueran como estándar, pero en realidad nuestra institucionalidad tiene bastantes peculiaridades, y una de ellas es la falta de capacidad para accionar cuando las empresas de servicios básicos dejan de cumplir con sus compromisos. Así es que gracias por la conversación, por la entrevista, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y bueno, este camino va a ser largo y como insisto, no va a ser el único camino que vamos a tomar. Si no está la admisibilidad de la sala, nosotros vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional porque el debate hay que darlo y creemos que no nos podemos quedar solo desde la Cámara de Diputados en nuestro rol fiscalizador. Nosotros tenemos un rol legislador y desde ahí tenemos que echar a andar también todas las atribuciones legislativas que hoy día tenemos, donde la gente también está exigiendo también lo que significa poder darle respuesta a esta necesidad. Muy buen día. Gracias, diputada.